Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas ya no fluye como antes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mover, sí, de agua, pero no del Espíritu. Dios le bendiga a toda la teleaudiencia. En esta noche, en esta mañana o esta tarde, así como usted se ha conectado con nosotros, vamos a estar hablando acerca de un tema muy edificante, concerniente a las diferentes manifestaciones que tiene un espíritu cuando está en depresión, un espíritu afligido. Y esta mañana precisamente me desperté un poquito afligida, no le voy a decir, son síntomas que el ser humano pues siente, pero esta mañana cuando desperté sabía que no era un síntoma normal, ni era un síntoma mío, sino que era de otra persona. Fue como que desperté con el discernimiento activado y empecé a orar por una hermana que hace días que le he estado dando seguimiento acerca de su estado anémico depresivo. Y para la misericordia de Dios, yo sé que ella está recibiendo liberación porque me está dando los testimonios de cómo Dios está operando en su vida. Y ella me daba este testimonio y me decía en esta semana, mientras el Señor le daba una revelación donde la luna se desplomaba. Y precisamente hay regentes en el área espiritual que operan desde la luna, desde las estrellas. Hay regentes espirituales que operan desde allí para manipular los sentimientos de las personas. Y hoy precisamente pues queremos detallar algunos de los sentimientos que pueden sentir las personas cuando están en medio de una depresión, ya que pude sentir algunas de estas manifestaciones en este día y el Señor fue dándome estrategia para poder bloquear y dándome entendimiento a través de las escrituras de cómo nosotros podemos vencer precisamente esta manipulación que trae el espíritu cuando está en depresión. Bien, dice la Biblia en el libro de Filipenses 4:8, escuchen bien, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces estamos hablando que cuando nosotros estamos en un estado depresivo, lo primero que usted tiene que acudir es a la verdad de Dios, que el Padre está diciendo acerca de nosotros y que nos declaran las escrituras para nosotros poder combatir este estado anémico que puede atacar fuertemente la mente y el corazón de un hombre. La depresión es un estado anémico de trastorno mental, emocional y físico, que conlleva al espíritu a sentirse tirado por tierra, como decimos nosotros. Es un espíritu, nuestro espíritu interior o nuestro ser es tocado por el fondo, es decir, nosotros tocamos fondo o desfallecemos. Estos son parte de los síntomas que empezamos a sentir cuando decimos estoy en depresión, me siento depresiva, siento una situación en mi vida y empieza, ese es el primer estado donde usted siente que está desfalleciendo. Entonces, cuando hablamos de una depresión, estamos diciendo que su espíritu, lo que está dentro de usted, su ser interior, está contaminado. Entonces, al estar contaminado, este espíritu empieza a ser turbado y forzado a pensar cosas que usted no debería de pensar. Es ahí donde empezamos a pensar cosas negativas de nosotros mismos. Empezamos a sentir culpa, empezamos a sentir... la depresión te lleva a sentir conmiseración por ti misma, a sentirte que eres poco o eres menos que otras personas. Entonces, esta contaminación de espíritu también lleva a que tu espíritu se oprima
y sufra un retroceso. ¿Por qué? Porque después que tú estás colocado en lugares celestiales, no es que te vas a moverte ahí, pero suponte tú que mentalmente tú digas, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no quiere saber de mí, Dios no me escucha. Entonces la posición en el mundo espiritual que tú has tenido en ese momento, tú mismo lo estás echando para un lado. ¿Por qué? Porque estás dejando de pensar lo que Dios ha dicho de ti para empezar a pensar los pensamientos que son infundidos por el regente astral, como le decíamos ahorita. Porque un regente astral es como escuchamos a veces hablar acerca de la luna, que dicen las personas, ella está lunática, esa persona es ambivalente, es como la luna, hoy se siente de una forma, hoy se siente de otra forma. Entonces, ¿qué pasa con estos espíritus que operan desde la luna? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces, ciertamente, la luna ejerce una fuerza sobre las personas que son ambivalentes o que cambian de estado de ánimo. Yo recuerdo en una ocasión que había un joven en el grupo de oración, que siempre le hablo de ello, y este joven de vez en cuando entraba en una crisis. Ya él tenía mucho tiempo en el evangelio, pero desde pequeño él entraba en una crisis de locura, o esta gente que le dicen que le da la gota. Esa es una enfermedad donde la persona pierde el conocimiento y se volca en el suelo, como la historia que habla la Biblia del muchacho lunático. ¿Qué pasa con este joven? Este muchacho, nosotros orábamos siempre por él, pero recibía como la liberación como muy lenta. Pero siempre él estaba ahí buscando la forma de ser liberado, los grupos de oración, activo en todas las actividades. En la mañana él siempre se dormía, pero él entraba así al grupo de oración y orábamos por él. Yo le decía, ponte a orar, y él me decía, yo no sé orar, pero ya tenía años dentro del evangelio. Ven, di estas palabras, hazlo como tú lo entiendas, pero ora. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con este joven? Que al pasar del tiempo y orando por la liberación todos los días, años tenemos orando por la liberación por él, una noche o una mañana él me dice, anoche me dio lo que siempre me da, porque a veces él le daban esos ataques de madrugada, y él dice que perdía el conocimiento por muchas horas y que no sabía más de él, lo que él hacía ni nada. Entonces, cuando él empezó a hablar, porque él no hablaba siempre, cuando él empezó a hablar y a decir las cosas que a él le acontecían, porque uno le preguntaba, fulano, pero ¿y qué es lo que te pasa? Cuenta. Y él decía, tú sabes, nada más decía eso, pero no aclaraba a ciencia cierta qué era lo que a él le pasaba cuando él entraba en esos trance. Pues cuando él entonces empezó a decir qué era lo que le estaba pasando, una madrugada él me dice, mira lo que yo hago, yo salgo de noche y produzco accidente. Él se convertía como en un lobo y él iba a la carretera y él veía accidentes y veía situaciones que estaban pasando, me cuenta él. Y yo me quedé sorprendida porque realmente él decía, yo como que me convierto en un hombre lobo. Y esa situación como que son cosas que tú dices, bueno, pero esto es como de película, esto hay que vivirlo para creerlo. Pero ciertamente el muchacho de vez en cuando se desnudaba y hacía muchísimas cosas extrañas que uno sí llegó a ver esa parte de ese estado. ¿Qué pasa? Que cuando él me dice eso, arreciamos mucho más la oración en favor de él. Y yo recuerdo que una madrugada, mientras orábamos, nosotros utilizamos un año anterior a que eso fue ahora para octubre, en el tiempo de Halloween. El año pasado,
el Señor nos dio una frase y estábamos recordando esa frase en ese momento y era aquí no. Es decir, decirle al enemigo, tú no vas a entrar a mi casa, aquí tú no vas a operar. Eso fue en Halloween en octubre. Y nosotros en esa mañana volvimos a retomar esa palabra y le dijimos al enemigo, aquí no, y empezamos a orar por él para que el Señor destruyera lo que había en él. Y esa madrugada él no escuchó nada de lo que aconteció. Él quedó en un éxtasis. Cuando al día siguiente él me dice, Auri, yo te voy a decir lo que me aconteció anoche, mientras ustedes estaban orando y yo quedé dormido. Dice él que cuando él se convirtió en ese perro lobo, él salió casa por casa y quería entrar en la casa a destruir y a devorar. Pero le decían, aquí no, aquí no, aquí no. Y él tuvo que volver. Y cuando él volvió, entonces se convirtió nuevamente en un hombre y estaba ahí en el grupo de oración. ¿Qué le digo con eso? De ahí en adelante, este joven fue transformado, empezó a orar, consiguió empleo que nunca en la vida había conseguido. Su vida está siendo cambiada y transformada. Lee las escrituras con entendimiento que no la tenía. Entonces yo entiendo que sí, que Dios lo libertó de ese espíritu lunático que lo atormentaba y que lo hacía salir de noche y hacer cosas que él mismo se sorprendía o no sabía lo que estaba haciendo en el mundo espiritual. Entonces, esa es una de las fases que hace este espíritu depresivo o este espíritu que opera en la luna, pero que opera también con depresión en las personas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, también estamos hablando oprimido y sufre retroceso. Es perturbado y forzado a actuar de manera que él no quiere actuar. Está contaminado y ha perdido su normalidad. Es una persona también, lo que estoy hablando es la forma de contaminarse el espíritu de la persona, ¿verdad? Pero también hay una forma que el espíritu puede estar en calma y mantiene su posición. Esos 4 aspectos pueden estar operando en una persona cuando su espíritu entra en depresión. Entonces, síntomas de un espíritu debilitado. Cuando un espíritu está debilitado, que a veces decimos, yo no tengo fuerza, me siento sin ánimo, me siento debilitado espiritualmente. Usted siente que su oración no llega al techo, usted siente que no puede alabar a Dios, pero nosotros no actuamos por sentimiento, nosotros actuamos por la verdad de Dios revelada en nuestras vidas, porque si nosotros actuáramos por sentimiento, entonces no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con estos síntomas? Cuando uno se siente debilitado, tú empiezas a sentir una sequedad en tu espíritu. Sientes una sequedad, sientes también que pierde el gozo del Señor, sientes un estado anémico espiritualmente, te pierdes el deseo de leer la Biblia, pierdes el deseo de orar, te sientes también que estás alejado de Dios, alejado de tu Padre, es decir, ya no te deleitas en Jehová, pierdes el gozo de tu espíritu, pierdes el placer de la vida, dejan de fluir los ríos de Dios dentro de ti y los cauces del espíritu están obstruidos. Entonces, cuando los cauces del espíritu están obstruidos, hay problema. Porque el mover profético de Dios no puede fluir dentro de tu interior. La palabra profética que Dios declaró sobre tu vida no va a fluir de la misma manera cuando nosotros nos sentimos obstruidos.
Entonces, ¿qué pasa? Hay motivos para esta obstrucción. Hay situaciones que nos llevan a obstruir el mover del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro interior. ¿Cómo qué? La enfermedad espiritual es lo primero, ¿verdad? De todo esto que estamos hablando. Un enfermo espiritualmente no puede fluir de una manera especial y sobrenatural. Una persona apática a la voz de Dios, que no escucha la voz de Dios, una persona enferma no va a escuchar la voz de Dios, va a perder los sentidos espirituales, va a dejar de conectarse con Dios, porque la misma flojedad, Pablo lo decía, hay unos que están dormidos, otros que están debilitados y otros que están enfermos. Entonces, dentro de nosotros hay 3 grupos de personas. Y cuando nosotros nos encontramos en uno de estos 3 grupos de enfermedad, enflaquecido o debilitado, entonces tenemos que acudir rápidamente a la palabra profética para poder seguir caminando. Entonces, cuando estamos obstruidos, no vamos a ver nada de esto, no vamos a sentir el mover de Dios en nuestras vidas. Te sientes imposibilitado. Acepta todo lo que te suceda. Una persona que está obstruida, te vino una enfermedad, eso fue Dios que me lo mandó. Te hacen un robo en tu casa, eso fue Dios. Gracias, Señor, porque tú lo permitiste. Y empiezas a permitir todas las cosas sin tener un proceso de observación para ver si de verdad esto viene de parte de Dios o de dónde viene el asunto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. A Dios no le interesa que nosotros estemos enfermos. A Dios no le interesa que lo que Él te entregue te lo robe el enemigo. A Dios no le interesa que tú entres en una aflicción de espíritu. A Dios no le interesa que nosotros nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a libertad. Entonces, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y Él vino a libertar precisamente a los cautivos, Él no me va a acorralar con un espíritu depresivo a que yo me sienta desmotivada hasta de su presencia. Entonces yo tengo que reaccionar. ¿De dónde viene esto? ¿De qué parte viene? ¿Esto viene de parte de quién? ¿Por qué es permitido? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos caminando en ilegalidad y queremos culpar al Padre de todas las cosas que nos acontecen, pero tenemos que revisar dónde nosotros le dimos la legalidad al enemigo para que él pudiera poner una orden en contra nuestro. Es el caso de Job. Job, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿tú has visto a mi siervo Job? Él le dice, sí, pero tú lo tienes cercado. Entonces le dice, pues está bien, yo le voy a quitar el cerco. Pero ¿qué pasa con Job? Job hacía holocausto por sus hijos, por si habían pecado. Pero a Dios le interesaba que Job también presentara ofrenda por él y que cada cual presentara ofrenda personalizada por sus pecados. Y estamos aquí frente a algo de que cuando Job descubrió quién era Dios, entonces ahí en ese momento es donde él dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque su adoración empezó a enfocarse en lo que era verdadero, en Dios. Ya su holocausto y su adoración iban directamente al Padre por su vida, por su alma. Empezó a adorar a Dios de una manera distinta. Entonces, a Dios le interesa que tú y yo empecemos a adorarle con nuestro espíritu, no con nuestros sentimientos. Porque los sentimientos son cambiantes. Los sentimientos del hombre, hoy tú quieres y mañana no quieres. Entonces, nosotros tenemos que entender que a Dios le interesa que nuestro espíritu
esté fortalecido y que se conecte directamente con el Espíritu del Padre. Pero si nuestro espíritu está abajo, está tirado por tierra, nuestro espíritu está anémico, es imposible nosotros poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque hasta el bien que Dios quiera hacernos, lo vamos a ver como mal. O Dios nos está hablando, pero no vamos a escuchar su voz. O Dios te está direccionando, pero no vamos a ver la guianza. ¿Por qué? Porque todos estos sentimientos te van a traer una vulnerabilidad que todo lo que te digan te vas a sentir mal. No vas a entender el proceso. Te vas a sentir agobiado con todo lo que te acontece. Se te va, como decía, se te quita el deseo de vivir. Entonces, una persona cuando tiene un espíritu afligido y contritado, no acepta la verdad de Dios sobre su vida. Porque todo el tiempo tiene una mente como entenebrecida. Al tener la mente entenebrecida, no sabe lo que le está pasando. Otra de las cosas también que nosotros cuando estamos obstruyendo el mover de Dios en nuestras vidas, los ríos de Dios en nuestro interior, ¿qué hace? Que sientes un peso que no te deja avanzar. Tú te levantas en la mañana, pero ese peso es tan fuerte que tú no te quieres ni pararte de la cama. ¿Para qué me paro si no hay sentido? ¿Para qué voy al trabajo si todo es lo mismo? Te sientes en una monotonía a diario. Se te quitan los deseos de bañarte, se te quitan los deseos de vestirte, se te quitan los deseos de arreglar tu casa, se te quitan los deseos de compartir con otra persona. A todo eso te lleva un espíritu en depresión. Entonces, cuando a veces nosotros sentimos una carga profética sobre nuestras vidas, pero no la hacemos. Por ejemplo, el Espíritu Santo te manda a ayunar. El enemigo nunca va a mandar a nadie a ayunar. El Espíritu Santo, tú sientes hacer un ayuno, pero tú no lo haces. Eso es una carga profética que Dios te está entregando. Pero nosotros postergamos lo que sentimos en nuestro espíritu. Y cuando nosotros empezamos a postergar eso, entonces entramos en depresión. Entramos en un sentimiento que no es normal. Y tú dices, pero ¿y por qué me siento así? Porque ya yo no siento el Espíritu Santo de Dios en mi vida, pero Él te está dando dirección y tú no le estás tomando. Entonces, sí, el Espíritu Santo me dice, enciérrate, quiero hablar contigo. Óyeme, apártate ahora mismo 1 hora contigo. Y nosotros no lo hacemos. En la madrugada te despierta, párate, quiero hablar contigo. Te desvela, te quita el sueño y no quieres pararte de la cama. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Se va a contristar. ¿Y qué va a pasar con mi espíritu? Se va a secar. Entonces, eso es muy delicado. Eso va a obstruir el mover de Dios en mí. Eso va a hacer que la carga que Dios está poniendo la quite de mí. Va a traer una detención en mi ministerio, en mi vida espiritual, en mi diario vivir, en mi relación con el Padre. El no prestar atención a la carga que Dios pone sobre ti. A veces hay momentos donde Dios te deposita una carga para que tú ores por alguien. Le decía ahorita, me levanté esta mañana con una carga de orar por una persona que estaba en depresión. Yo hice la oración y me liberé, porque yo sentí que esa carga no era mía. Y me desperté llorando y me desperté afligida. Digo yo, pero ¿y qué es esto? Esto no es mío. Inmediatamente descargué la oración, pues me sentí rejuvenecida en el espíritu, porque para eso Dios depositó esa carga sobre mí. Si no atiendo a los sentidos espirituales, me paso el día entero con una carga que no es mía, pero la hago mía.
Me paso el día entero depresiva, llorando y sin saber por qué. Entonces, es tiempo de nosotros estar atentos, que no todas las enfermedades que te llegan son tuyas. Tienes que empezar a activarte en el discernimiento, porque Dios lo que está haciendo es ejercitando tus dones para que tú puedas activarte en ello. Yo recuerdo, a veces estoy ministrando y me da un dolor de cabeza. Es decir, me pasa como un dolorcito. Digo, yo, esto no es mío. ¿Alguien aquí en la sala le duele la cabeza? Sí, a mí. Venga. Y suelto esa carga. Yo no me quedo con este dolor de cabeza. Eso no es mío. ¿Alguien aquí le duelen los riñones? Un dolorcito de riñón. Esto no es mío. Este dolor de riñón. A mí no me suelen doler los riñones. Pero siento un dolorcito. ¿Alguien se siente así? Las amígdalas a veces. Tengo un dolorcito de amígdala de ahora para ahorita. ¿A quién le duelen las amígdalas? Entonces, empiece ahí a ver la carga que el Señor está entregando sobre usted para que usted pueda empezar a soltar. Cuando usted esté ministrando, un dolor de espalda, un dolor en un pie, algo que es pasajero o leve. Y así es que como tú vas a empezar a ejercitar el don de discernimiento sobre tu vida. Cuando el enemigo gana ventaja sobre nosotros, vamos a ver. Cuando ignoramos sus maquinaciones, la Biblia dice, no ignores las maquinaciones del enemigo. Entonces, a veces ignoramos sus maquinaciones. Y si empezamos a decir, esta gente ven, esto todo es el diablo. No es que todo sea el diablo, es que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, por dónde él viene, cómo lo hace, cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto también? Cuando le damos lugar al enemigo en cualquier situación de nuestras vidas, cuando le damos la legalidad de que él opere en mi vida, opere en mi casa, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en cualquiera de los territorios donde Dios me ha puesto. Por ejemplo, siempre hablamos de la mentira, pero supóngase usted la usura, vamos a irnos a otra cosa, hacernos garante de otra persona, vámonos a ir por ahí, hacernos garante de otra persona. Cuando nosotros nos hacemos garante de otra persona, nosotros le damos lugar al enemigo. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando tú te haces garante de otra persona, de tu prójimo, y esa persona no paga, tú eres el responsable del pago. Porque si no, cuídate, porque hasta la cama te la pueden quitar. Entonces, hay principios bíblicos que me dicen a mí, no te hagas garante. ¿Por qué usted cree que la viuda del aceite fue buscando un profeta para que lo ayudara en su condición? Porque la garantía de ella, de ese pago, eran sus hijos. Su esposo murió y dejó de pagar la deuda, y sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Entonces estamos aquí frente a una condición que cuando nosotros le damos lugar al enemigo, no tan solo tú eres afectado, sino que hay generaciones contigo que también van a ser afectadas. Cuando bloqueamos el espíritu, ese es otro cuando el enemigo toma ventaja. Cuando bloqueamos el espíritu, es decir, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo bloqueo mi espíritu? Dejando precisamente de pensar en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable. Cuando me pongo una venda en la cabeza y dejo de pensar de lo que Dios ha dicho de mí y empiezo a creer en lo que el enemigo está diciendo. Tú no sirves, tú no vales. Tú no eres próspero. Y empezamos a pensar tantas cosas negativas sobre nosotros, entonces estamos bloqueados. Otra de las cosas también es, por ejemplo,
que tenemos la voluntad cancelada. ¿Cómo yo pierdo mi voluntad? Cuando el enemigo me lleva en prisión, cuando Satanás me toma y me lleva bajo prisión, mi voluntad se cancela, es perdida, porque ya mi voluntad yo se la cedo ¿a quién? Al enemigo. Entonces, estamos aquí hablando de algo muy serio, y es que cuando nosotros perdemos nuestra voluntad, el que te gobierna es el que te está enseñoreando. Por eso es importante de saber quién me gobierna, quién es mi Señor, quién se ha entronado en mi vida, la voluntad de quién yo estoy ejerciendo. Espíritu cercado. Cuando mi espíritu está cercado, David decía, me han rodeado toros de Basán. Tenía un espíritu cercado. Estaba atribulado. Estaba siendo perseguido. Y cuando tú te sientes en una persecución perpetua, te sientes perseguido, entonces estás siendo rodeado. Otra de las cosas que acontece con nuestro espíritu para entrar ahí en el estado depresivo, y es que el espíritu se siente envenenado. ¿Cómo un espíritu envenenado? Una persona que tiene un espíritu envenenado no ama, no perdona. Esa es una de las cualidades de un corazón, un espíritu envenenado, una mente envenenada. No perdona. Tiene deseos de venganza. Obstaculiza la obra del Padre Celestial. ¿Por qué la obstaculiza? Porque mientras Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, y Dios ha puesto sobre ti un propósito eterno, cuando nosotros entramos en un envenenamiento tal, Dios no hace su cometido en nosotros, porque hay una parte nuestra y es el querer ser libre. Las cárceles están abiertas, Jesucristo vino a darle libertad, pero ¿y yo quiero aflojar lo que hay en mi corazón? Está de mí también venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo necesito que tú me cures. ¿Y cómo yo me doy cuenta de una persona envenenada cuando habla? Tú sientes el veneno que sale, porque sus palabras son como golpe de espada, dice la Biblia, son palabras hirientes, son palabras para herir y para maltratar a otro, porque así mismo como se siente su interior, él floja lo que hay. Lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú escuchas este tipo de personas, tú dices, ahí hay problema. Están resentidos con la familia, resentidos de ellos mismos. Están resentidos con todo el que les rodea. No se perdonan ni ellos mismos. Entonces, un espíritu que no se perdone él mismo, ¿cómo va a poder perdonar a otro? Tenemos también dentro de un espíritu envenenado el orgullo. Sabemos que toda persona que se siente superior a otro o que es orgulloso, dice la palabra del Señor, que el activo Dios lo mira de lejos. Tenemos también la injusticia y la jactancia. Son cosas que van a envenenar tu espíritu. El espíritu deprimido, vamos a hablar de este enfoque. El espíritu cuando está deprimido, entonces no lleva fruto. ¿Por qué? Ni recibe tampoco beneficio. Es una tierra seca. Hablábamos ahorita de la sequedad que nosotros sentimos en nuestro espíritu cuando estamos en medio de una depresión. Entonces, en medio de una depresión, al no estar lloviendo ni haber fluir del mover del Espíritu Santo, es una persona que no va a llevar fruto. Está como la higuera. Está seca, solamente tiene hojas, pero por dentro no hay nada. Entonces, esta persona tampoco va a recibir beneficio. Tenemos que pierde la encomienda.
¿Por qué pierde la encomienda? Porque al momento del Padre entregarte algo y tú tener un espíritu afligido, no vas a saber manejar lo que el Señor te está entregando. Entonces te vas a frizar en esa etapa de tu vida hasta que tú puedas pasarla. Te vas a frizar ahí y Dios, ¿qué hace? Promociona a otro. Entonces tu promoción se estanca porque tienes un espíritu afligido, tienes un espíritu envenenado, tienes un espíritu depresivo. Dios no puede entregarte más de lo que te ha entregado. Y vas a ver a otros que están pasando de nivel, están siendo promocionados, están subiendo y escalando, mientras tú te estás estancando. Tenemos que también, pierde propósito y pierde identidad. Lo que acabamos de hablar. ¿Y por qué pierde la identidad? Porque tú ya tú no sabes quién tú eres. Recuerda que la identidad tuya es lo que te va a catapultar, porque el tú saber que eres hija de Dios, el saber quién tú eres en el mundo espiritual, eso te va a dar un empujón en el mundo espiritual. Eso no te va a detener, porque que tú sabes de qué tú fuiste hecha, tú sabes cuál es la naturaleza divina tuya y no vas a permitir que los pensamientos del maligno golpeen tu vida para detenerte. Que te están criticando, para adelante. Que alguien te murmuró, para adelante. Que te tiraron un bombazo, para adelante. Pero si me detengo a llorar y a sufrir porque me hicieron, porque me dejaron de hacer, entonces eso va a detener tu propósito en Dios, va a debilitar quién tú eres, tu esencia. Te va a oprimir tanto que te vas a encerrar en una habitación olvidándote del propósito por el cual tú fuiste llamado, por una palabra que quiso detenerte. ¿Qué pasó con el rey Acá? El rey Acá se deprimió porque él quería la viña de Nabot. La viña no era de él, pero él la quería. Entonces, así hay personas que se deprimen porque quieren lo de otro, donde él tenía todo un territorio completo, pero él le interesaba la viña del otro. Entonces, eso va a detener tu fluir. Vas a entrar en transgresión, porque ¿qué pasó con estas personas? Mataron al propietario para tomar ellos posesión de lo que no le pertenecía. Y el Señor, ¿qué hizo? Dictó una sentencia sobre ellos. Entonces, cuando nosotros queremos cosas que no nos pertenecen, lo que hacemos es que somos sentenciados en el mundo espiritual. Hay una oposición sobre nosotros donde se nos ha quitado lo que ya teníamos. Otra de las cosas también que del espíritu oprimido es que dejamos de ser un recipiente, un buen recipiente. Dejamos de ser un buen recipiente. El fluir de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ya no fluye como antes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mover, sí, de agua, pero no del Espíritu. Hay aguas sucias, aguas amargas, que están transitando por nuestro interior. ¿Qué pasó con Jerusalén? La ciudad ahora mismo no la recuerdo. Pero ¿qué pasó en una de esas ciudades, en Jericó? Cuando Josué maldijo aquella ciudad y dijo que no se iban a levantar más muros en esa ciudad. Y que cualquiera que la levantare, pues traería maldición sobre su familia. Hasta que el profeta Eliseo no oró por esa ciudad y revocó el edicto que Josué había tirado, entonces las aguas fueron cambiadas y transformadas. Eso mismo pasa con un espíritu cuando está en depresión, un espíritu donde no fluye el Espíritu Santo de Dios. Sus aguas son amargas, no se pueden beber.
Y a veces estamos ministrando desde nuestro sentimiento con esas aguas amargas. Y por eso usted ve que cuando lanzamos y proferimos palabras, mayormente son palabras maldicientes, palabras para herir, palabras para maldecir. Y tú dices, pero ¿y qué profeta es este? ¿O qué mensaje es este? ¿Por qué? Porque estamos hablando desde nuestros sentimientos, desde lo que nos han hecho por las personas que nos han herido. Incluso hay alabanzas que salen que no son de parte de Dios. ¿Por qué razón le digo que no son de parte de Dios esas alabanzas? Porque muchas veces alabamos en base a que golpeen a otro hermanito. Alaba ahora. Eso son como una alabanza tirapulla. Y yo sé que a Dios no le agrada eso, porque Él es celoso con sus alabanzas. Es decir, yo no abro mi boca para exaltar el mal del otro. Yo no tengo por qué decir gloria a Dios cuando yo siento que es a otro que están golpeando. Entonces, cuando mi mente y mi espíritu está operando bajo esa dimensión, tenemos que revisarnos porque no hay mover, no hay un fluir de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas que pasa con el espíritu deprimido, y es que este espíritu está encerrado, no brota. Es lo que acabamos de decir, es un espíritu que está encarcelado. No brota en agua, la fuente está cegada. ¿Qué pasó con el hijo de Abraham? Este muchacho, dice la palabra de las escrituras, que abrió varios pozos, pero los enemigos lo cegaron. Pero donde quiera que él abría un pozo, volvía a fluir, y los enemigos empezaron a cegar el pozo. ¿Y qué pasó con este muchacho? Había una bendición que brotaba en él, que donde quiera que él abría el pozo, las bendiciones le seguían. Pero cuando nosotros tenemos un mal corazón y nuestro espíritu está encerrado y cancelado, los pozos se mantienen cegados. Es imposible que los pozos fluyan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Perdemos los sentidos espirituales. Nuestros sentidos espirituales son cegados. Dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de sentir el Espíritu Santo de Dios, dejamos de hablar palabras de Dios, dejamos de ver las cosas de Dios. Nuestros sentidos son cegados completamente. ¿Y qué más? Se manifiestan, como le dije, los sentimientos. Entonces ahí donde empezamos a operar por lo que yo siento, pero no por lo que ha dicho el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de la manifestación de un espíritu depresivo. Este espíritu, el espíritu mío, el espíritu de la persona, cuando está depresivo, tu ser, tu interior, ¿qué pasa con él? Está decaído, está sin ánimo y sin fuerza, está desorientado, cansado, tiene un agotamiento físico y mental, aún sin hacer nada. Está irritado, está vacío, está sin motivación, está lleno de tristeza, está desesperanzado, pierde la esperanza, no toma buenas decisiones. Cuando una persona tiene un espíritu depresivo, no sabe tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque no está guiado por el Espíritu Santo. Empeora su estado emocional y físico cada día. Entra en un estado de aislamiento. Le invade el temor, la desconfianza. No socializa con las demás personas. Está en un encierro y sin voluntad. Está sin amor propio. Está con un descuido personal, entra también en un descuido en el hogar. Estas personas dejan de fregar, dejan de limpiar, dejan de asearse. No le importa cómo andan.
están en un estado depresivo. Y tú dices, ¿qué pasó? Entonces, afecta el sueño o duerme demasiado para olvidar el dolor y lo que le está causando la vida, el peso que tienen encima, que usted no sabe de dónde vino ese peso, pero que entraron en una depresión de ahora para ahorita. Y a veces pensamos que nada más la pereza. La pereza es algo sí que arropa a las personas. Una vez yo luché con el espíritu de pereza y yo sentía que él me alaba así hacia atrás y me quería sostener, me quería mantener acostada. Y cuando yo sentí eso que me alaba, yo quería ir a fregar y eso me jalaba para atrás para que no fregara, de verdad, ciertamente. Eso yo sentía como me jalaba. Y yo dije, pero esto no es normal. Yo acostumbraba a hacerlo, yo iba a hacer las cosas y la postergaba. Y cuando empecé a entender el mundo espiritual, de cómo se mueve todo esto, yo dije, no, pero esto no es normal. Y empecé a hacer lo contrario. Aunque yo sentía que me alaban cuando yo iba a pararme a hacer las cosas, pero empecé a agilizar. Empecé a moverme, empecé a orar y a decirle, Señor, necesito ser libre. Yo empecé hasta a hacer ejercicio para sentir que esa fuerza que yo tenía detrás de mi espalda se me quitara. Empecé a hacer otras actividades hasta que me sentí libre por total. La pereza es un espíritu que arropa tu cuerpo, es como un abrigo. Así es como se siente la pereza. Y la Biblia le llama hombre armado, ciertamente. Hombre armado, así es la pereza. Entonces, estamos aquí frente a una situación. Yo recuerdo que dormía en demasía. Yo entraba, cuando a mí me daban esas depresiones fuertes, antes del Señor libertarme por completo de ella, yo dormía más de 24 horas. Yo llegaba de mi trabajo un viernes y levantarme el lunes en la mañana, eso a mí no me daba nada, porque yo quería salir como del mundo, yo quería olvidar todas las cosas que me acontecían. Entonces muchas personas están entrando en esto sin saber que es un espíritu depresivo que lo está arrastrando a esta condición. Y tenemos también, por ejemplo, los pensamientos de fracaso, pero también tenemos la gente que casi no duerme. El que duerme demasiado y el que duerme de más, ¿verdad? Le di un poquito para atrás. Pero tenemos también las personas que dramatizan los pensamientos. Yo te digo una cosita así, tú la pones de todo el tamaño. Tienes que tener cuidado con eso, porque a veces le ponemos cosas en la boca a otro que no han dicho o que ni siquiera ha pasado por su mente decirla, pero nosotros creemos que sí, que nos están haciendo un daño con lo que nos están diciendo. Le decía de los pensamientos de fracaso, pensamientos suicidas. Esos pensamientos, yo fui atacada fuertemente por esos pensamientos suicidas. Yo salía a la calle, yo recuerdo, y yo quería que un camión me pasara por encima. Pero ¿y por qué? No, yo no te puedo explicar el por qué. Porque era algo que yo no quería seguir viviendo. Y yo misma no sabía ni siquiera el por qué. Pero yo decía, pero es que si yo misma cometo suicidio, me voy para el infierno. Y yo le decía, Señor, quítamela tú la vida. Y quería culpar a Dios, así como cuando Elías quería culpar, que fuera Dios el responsable de mi muerte. Es decir, yo quería salir de la tierra, quería morirme. Pero por la misericordia de Él, hasta hoy estoy viva y he visto la mano de Dios obrando sobre mi vida. Y le doy muchas gracias porque no me permitió caer en ese error. Porque yo decía, pero si me muero y dicen que tú sigues consciente después de la muerte, yo voy a seguir con el mismo problema. El problema a mí no se me va a quitar. Entonces déjame esperar hasta que Dios obre en mi vida y haga algo conmigo.
Y así fue como me pasaron muchos sucesos, pero fui libre de ese espíritu depresivo. Entonces, este espíritu también te lleva a que llores mucho, desmedidamente, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Lloran mucho esas personas que están bajo ese espíritu depresivo. Comen desmedidamente o no comen nada. Una de las dos cosas acontece. O comen mucho o no comen nada. Se les quita el deseo de comer, van a comer y ya no quiero. A veces hasta las cosas que les gustaban demasiado pierden el apetito. Y otros se acuestan y empiezan a comer toda clase de comida chatarra y no le importa si cómo el cuerpo se le dañe, cómo engorden, si su salud, no le importa nada. Otra de las cosas también que acontece es que evade los problemas. Estas personas evaden mucho las situaciones porque la cabeza la tienen muy atormentada. Y cuando usted le viene con un problema, eso es una cosa demasiado grande, porque no saben discernir entre una cosa y la otra. Y tenemos también que se sienten culpables. Estas personas se sienten meramente culpables de todo. Son personas también que tienen lástima por ella misma y se sienten también odiadas por ella misma. Y sienten que todo el mundo a su alrededor, nadie lo quiere, nadie lo ama. Estas personas pierden su valor. Y eso es muy delicado. Cuando una persona siente que no tiene valor, porque no tiene amor propio, claro está. Y es que empiezan a enfocar que su valor es por las cosas materiales que tienen. Y empiezan a tener un concepto ilógico de la vida, de que tú vales porque usas una buena marca, porque tengas un buen carro, por los lugares que tú visitas o por el buen trabajo que tienes. Y desenfocan lo que es el valor realmente de lo que Dios ha depositado en ti. Empiezan a creer que valen porque tienen un ministerio o porque están bien posicionados en la iglesia. Y todo ese sentido que le dan a la vida, que hay personas incluso que si lo mueven de puesto o posición en la iglesia, sienten como que se le terminó todo, que hasta ahí llegó. Entonces, eso lo entran en depresión. O sea, nosotros no valemos por las cosas que nosotros hacemos, ni siquiera por las buenas obras que nosotros hagamos. Nosotros valemos porque Dios habita dentro de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Porque tenemos dentro de un vaso de barro un tesoro. ¿Y qué más que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Entonces, nuestro valor es porque Dios habita en nosotros, pero no por las cosas materiales que perecen. Nunca vamos a valer el precio que Cristo pagó por nuestra vida, que fue a precio de sangre. Tenemos también que estas personas entran en ¿qué? Viven con el temor, viven con temor y viven con miedo. Viven con una inseguridad terrible. Caminan bajo una opresión de inseguridad. Todo lo que hacen se sienten inseguros. Sin embargo, tu aprobación viene del cielo. Lo que Dios ha dicho de ti, tu aprobación, no busques ser visto por los hombres, porque el único que puede aprobar lo que tú y yo estamos haciendo tiene que ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos también que son personas que caminan bajo rechazo, son pesimistas, apáticos y son conmiserables. Entran en una miseria de espíritu tal que usted lo ve por los ojos que se sienten en esa condición. Entonces, hay claves para salir de esta depresión. Claro que sí, vamos a hablar de algunas claves que el Señor ha entregado para esto. Yo sé que Dios va a entregarte, dependiendo de la necesidad que usted tenga, Dios le va a entregar a usted también su clave. Bien, lo primero es que nosotros debemos de reconocer que estamos en un estado depresivo.
mentalmente, estoy cayendo en un estado depresivo. En días pasados me llamó una chica, ella me buscó por Google, ella encontró mi número y me llamó. Ella estaba buscando un número de una iglesia y encontró mi número y me llamó. Esto es lo que encontré. Y me ha dicho la chica, que ella estaba entrando en un estado depresivo. Y me contó todas las fases que ella estaba sintiendo, porque no tenía empleo, porque ella era una profesional y no había conseguido empleo durante muchos años y que ya estaba entrando en una depresión. También me dijo que las relaciones que tenía se rompían rápidamente y que ella no sabía por qué. Empezaba una relación hoy y ya a la semana no estaba. Y estaba muy preocupada y ya estaba entrando en un estado depresivo. Bueno, en fin, es que ella buscó de Dios, hizo lo correcto. Y cuando ella me llamó, sí, rápidamente oramos por ella, duramos un tiempecito dándole seguimiento y la chica a la semana consiguió empleo. Pero hay personas que a veces cuando encuentran el favor de Dios ya tú no lo ves más. Eso pasó con ella. Pero lo importante fue que ella buscó ayuda para poder salir de la depresión. Ella pudo entender que estaba entrando en un estado depresivo y que necesitaba rápidamente el favor de Dios para no volverse loca o para no entrar en todos estos síntomas que nosotros hemos venido hablando en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con esto? De las claves que vamos a hablar ahora. Me mantengo activo. Voy a entrar en un estado depresivo rápidamente, tengo que activarme. La depresión no quiere que yo me pare de la cama. Párate corriendo de la cama. Haz lo contrario. Activo. El espíritu mío está que no quiere comer. Cómete tu plato de comida, trágatelo. Aunque no quiera. Te quiere poner a comer demasiado. Trata de consumir menos. Las comidas chatarra, si te va a poner a comer, come maní, para que no entres en ansiedad. Entonces, otra de las cosas es reemplazar los pensamientos que te agobian. Los pensamientos que son agobiantes, que son esos hombres fuertes que invaden nuestra mente, que son esos juicios maestros, que van a venir a gobernar tu vida, tienes que reemplazarlos rápidamente para que no operen en tu mente. Cuida tu salud. Cuida de tu salud día tras día. Hablamos de eso. No empieces a tomar pastillas. Yo no estoy durmiendo bien. Mira, mándame una pastilla para yo dormir. A la farmacia llamamos. Mándame una pastillita a ver si yo duermo bien, si descanso. No empecemos por ahí porque eso te va a llevar a una adicción de la pastilla. Que si no tomas la pastilla, pues no se te quita el dolor de cabeza y no te duermes. Trata de descansar. Que tu organismo descanse. Haz lo contrario de todo lo que te pide el cuerpo. El cuerpo te pide cama, párate a caminar. El cuerpo te dice quédate sentado, póngase a hacer algo. No te dejes vencer por la falta de la voluntad y el desánime. No te dejes vencer por ella. Por la falta de voluntad, yo no quiero ir a la iglesia hoy, no tengo ánimo de leer la Biblia, no tengo el deseo de leer la Biblia. Leo la Biblia y no entiendo nada. No quiero orar, no tengo deseo. No te dejes vencer por eso. Recuerda que hemos hablado mucho de Daniel. Daniel, aunque se le puso un edicto, pero 3 veces al día seguía orando. La mujer del flujo de sangre no se detuvo. Ella dijo, yo voy a buscar mi salud. Y el único que me puede sanar es Cristo. Entonces, cuando tú sabes que tú necesitas ayuda con urgencia, que tu voluntad no se pierda, no dejes que el desánimo te gane. No sea duro contigo mismo. A veces somos duros con nosotros mismos. Y empezamos a pensar todos esos pensamientos de error y todos esos pensamientos que el enemigo quiere atacarnos. Empezamos a creerlo dentro de nuestro ser. Empezamos a ser duros con nosotros. Y empezamos a maquinar pensamientos. Sí, es verdad.
fulano tiene razón, yo soy así, yo soy asao. Y nos olvidamos del amor de Dios sobre nuestras vidas, de lo que Dios ha dicho de ti. Otra de las cosas, elimina la lista de las cosas que te agobian y crea cosas positivas. En el caso mío, yo escribía muchas cosas negativas en contra mío. Yo escribía todas las cosas malas que me pasaban en el día. Yo las escribía, yo escribía también cosas que yo quería, pero solía escribir más las depresivas porque eran las que me motivaban más. Y un día el Señor me dijo, quema eso, porque ese no fue el libro que yo escribí de ti. Yo escribí un libro contrario a mí. Y yo caminaba en base a ese libro, que yo fui la que lo escribí. Y cuando él me dijo, quémalo, yo sentí que algo se desprendió de mí porque me dolió bastante. Me dolió quemarlo porque no era un solo, era mucho. Muchas cosas negativas que yo escribía acerca de mí. Y el Señor me dijo, quémalo. Esa era mi vida que estaba ahí, escrita. Y cuando yo entendí que había un libro escrito a mi favor, entonces empecé a decirle, Señor, dame ese libro. Yo quiero leer lo que dice el libro. Que el ángel que tú has puesto a mi lado, que empiece a ejecutar conmigo las cosas que tú has dicho de mí, para que yo pueda caminar en buenas obras para el Señor. Y cuando entendí todas las maravillas y he ido entendiendo paso tras paso, día tras día, aunque a veces me siento que no quiero hacer cosas, aunque a veces me quisiera detener y el enemigo me bombardea, incluso para que no haga estos videos, soy bombardeada. Pero recuerdo lo que Dios ha dicho de mí. En una ocasión, cuando yo empecé a venir aquí a Excelencia Cristiana, yo me sentí con un peso, me sentí con una carga. Y yo dije, oh, esto es muy fuerte, no es tan sencillo como se ve. Es mucha responsabilidad. Y como tengo responsabilidades también en la congregación y en mi hogar, le dije, Señor, yo no quiero volver para allá. Esto es una carga, es una responsabilidad sobre mí. Y les puse a él todas las razones de por qué no volver a Excelencia Cristiana. Y me acosté. Y yo sentí cuando él llegó a mi habitación y yo me dormí de una vez, sí, pero sentí que se sentó en mi cama. Y él empezó a darme las razones de por qué yo tenía que volver a Excelencia Cristiana. Y me dijo, ven que te voy a mostrar. Y abrió uno de los contenidos que yo había hecho en esos días. Lo abrió así como por mitad. Y cuando yo miré hacia adentro, yo vi que tenía agua. Y yo dije, oh, pero tiene agua. Y también vi que tenía una semilla grande de aguacate que ya se estaba volviendo vieja. Ya estaba botando la cáscara para empezar a echar raíces y una rama. Y yo dije, oh, pero también tiene una semilla. Y cuando desperté de ese sueño, le di gracias al Señor. Y cada vez que quisiera echar para atrás, de volver para acá, recuerdo lo que está escrito en mi libro. Y digo, gracias Señor, porque yo sé que tú quieres que yo haga esto. Porque hay muchas personas allí necesitadas. Y cada vez que alguien busca mi nombre y me llama y me dice, necesito la oración, sé que eso es lo que está en mi libro. Entonces, tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Porque tal vez estamos buscando mi propósito. Y cuando busco mi propósito, no lo voy a encontrar. Porque tiene que ser el propósito de Dios en mí, porque esa es su voluntad. Y cuando empiezo a caminar por las obras que Él ya hizo de antemano, entonces entiendo cuál es mi destino profético. Otra de las cosas que debemos de hacer de esto es identificar
la raíz del mal. Cuando nosotros identificamos qué es lo que nos afecta tanto, qué es lo que te detiene en el mundo espiritual, porque hoy me caigo y mañana me levanto. Y cuando empiezo a entender cuál es la raíz del mal, entonces, ¿qué hago? Empiezo a cortarla. Y empiezo a hacer que corran los ríos de Dios. Agua y una semilla que va a llevar mucho fruto. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué piensa el Padre acerca de ti? ¿Te ha puesto a pensar realmente? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa nuestro Padre Celestial acerca de nuestro estado emocional? Lo primero es que debes de entender que la depresión nunca te va a separar de Dios. Porque en ese momento preciso es donde Él está contigo. Oye lo que dice en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en la cara al que le aborrece y destruyéndolo, y no se tarda en restituir al que le odia. En su cara también dará el pago. Entonces, estamos hablando aquí de un Dios fiel, en un Dios que va a retribuir todo lo que tú haces. Entonces, a Dios, eso es lo que Dios piensa. Dios no piensa separarse de ti. A Dios no le interesa separarse de ti. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Su padre estaba ahí, pendiente, esperando lo que viniera. Él estaba malgastando el dinero y la fortuna de su papá. Pero el padre estaba confiado de que su hijo iba a regresar a casa. A veces pensamos que porque estamos en un estado depresivo ya Dios no nos escucha ni está pendiente de nosotros. Por el contrario, es ahí donde más Él está contigo. Tenemos también en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta al hombre es Satanás. Dios lo que hace es ponerte proceso para que tú puedas pasar a otro nivel, para que tú profundices en Él, porque Él quiere enseñarte algo. Pero si eres tentado, si eres maltratado, si eres inducido a depresión y a que tu espíritu baje, eso no viene de parte del Señor. Dios nunca te va a someter a un riguroso tratamiento de dolor. Oye lo que Él dice en el libro de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que Dios piensa de ti. Dios te ama tanto que Él enjugará tus lágrimas. Yo recuerdo que Él me dijo una vez, y yo caminé por mucho tiempo con esa palabra, y cada vez que me sentía mal, la recordaba porque yo sentía que me la volvía a decir. Y Él me decía, yo cambié tus lamentos en baile. Y yo caminaba con esa palabra, y cada vez que yo lloraba, yo me reía de mi proceso. Y yo decía, gracias Señor, porque tú cambiaste mis lamentos en baile. Y empecé a tener un corazón agradecido. Y eso ayudó a que mi depresión se vaya, entre otras cosas que me ocurrieron. Espero algún día contársela. Pero Dios cambió mis lamentos en baile. Y Dios está dispuesto también a cambiar tus lamentos en baile. Ya no más llanto, no más dolor, no más tristeza. Deja que Dios fluya dentro de ti de una manera especial y sobrenatural. Yo quiero orar por ti en esta noche, por todos esos corazones que están afligidos, por los menesterosos y por aquellos que están cansados y agobiados. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, declaro la paz sobre esas personas que están con corazones dolidos, Padre. Vengo abriendo las cortes celestiales en favor de aquellos que están hambrientos y tienen hambre y sed de justicia.
Aquellas personas, Señor Jesús, que están encerradas en habitaciones y no saben qué hacer. Esos que están siendo atormentados por espíritus inmundos. En esta hora, Dios del cielo, yo te pido que ellos puedan, Señor, entrar en una conciencia plena de dónde viene la raíz de ese mal para que sea cortado. Para que toda acusación del enemigo sea quitada de su vida. Y que en el nombre poderoso de Yeshua, estas personas puedan entrar en entendimiento. Y que el gozo del Señor sea completo en su vida. Que sean transformados sus corazones, Señor. Que la buena obra que tú empezaste en ellos también la termines. En el nombre poderoso de Jesús. Quebrantamos las obras del maligno. Quebrantamos las obras de Satanás. Toda opresión mental en este momento. Doy una orden que cae por tierra. Se debilitan los poderes de las tinieblas. Y en este momento llamo a tu espíritu. Que donde quiera que esté encarcelado, donde quiera que esté guardado dentro de ti en esta hora, sal de esa cueva en el nombre de Jesús. Espíritus que están entubados en este momento, declaro que reciben sanidad. Espíritus que están encarcelados, reciben libertad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, espíritus que están como Lázaro, muerto ya de tantos días, pero hoy el Señor te dice, te quito las vendas, te quito todo lo que te está amarrando, en el nombre de Jesús. Sal de esos lugares donde está. Sal de esos lugares porque tú eres mi hijo. Porque tú eres mi hijo. En esta hora se abren las cárceles de impiedad. Se abren en este momento, aleluya, las prisiones donde estás sometido en dolor y en llanto, donde estás siendo atormentado y lastigado. En este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos liberación sobre tu vida por el poder y la autoridad de Dios. Amén, amén. Sea más que bendecido en este día, esperando que el poder de Dios pueda fluir sobre usted y que los diques que están sellando el mover profético de Dios sobre tu vida sean quitados en esta hora. Este es tu programa, Excelencia Cristiana. Así que si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte, únete para que más personas también puedan recibir bendiciones de estas enseñanzas que traemos aquí. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.